Muchas gracias, José. Espero que todos me escuchen bien. Eh, lo primero, agradecer por la oportunidad de participar de estos cursos que creo que son tremendamente relevantes para cada una de las profesiones. Y también, sin duda, que es una oportunidad también para mí de presentarles, que es lo que yo voy a hacer ahora, una parte de un trabajo de investigación que formó dentro de los líneas de investigación de mi tesis doctoral. Entonces, lo que yo les voy a mostrar son algunos resultados precisamente con una forma de abordar la actividad física que, a la luz de estos resultados, que si bien son de poblaciones pequeñas, pudieran servir bastante para poder seguir investigando con respecto a la actividad física en adultos mayores que están en centros cerrados, que probablemente son los adultos mayores de mayor vulnerabilidad y quizás de mayor probabilidad de recaída, que es la línea de investigación que yo desarrollé en este doctorado. Así que muchas gracias también por escuchar, digamos, estos resultados. Sea Marisol, no sé si tenemos que... La webcam, ahí está. Yo espero que la vean bien ahí. ¿Cuál va a ser entonces la línea de este trabajo? No sé si podemos empezar con la primera, con el título, para introducir a los participantes. Con la primera diapo. Con la primera diapositiva. Primera diapo. No sé si es posible pasarla. Ahí está. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, este trabajo, como ya les contaba, está circunscrito en este estudio de investigación. ¿Qué es lo que vamos a abordar hoy día? Una introducción al entrenamiento neuromuscular, que ahí me interesaba que vieran el título, en adultos mayores institucionalizados. Entender entonces que adultos mayores institucionalizados son aquellos que están en centros cerrados o también en estos establecimientos de larga estadía, ¿ok? Para que hagamos la diferenciación con los adultos mayores de la comunidad, ¿ya? Esto está en centros cerrados. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la ruta entonces de presentación? Vamos primero a abordar un marco referencial y los problemas de investigación, los objetivos, hipótesis y metodología que fue utilizada en este estudio, y finalmente los resultados y las conclusiones de esta investigación. Siguiente. Si ustedes observan, el mundo está creciendo, el planeta se está desarrollando
Y en esta presentación que ustedes están observando, Chile, ya, del lado de América Latina, va a ser uno de los países que de la fecha actual, digamos hasta el 2050, va a ser uno de los países con mayor tasa de adultos mayores sobre los 60 años. ¿Sí? Y esto es relevante, porque todo el mundo envejece, si ustedes se dan cuenta, el mundo envejece, pero particularmente Chile es uno de los países que va a tener un envejecimiento mucho más acelerado que el resto de los países, ¿ya? Y eso indudablemente que es un problema de salud pública. Siguiente, por favor. Si ustedes observan ahora, eso fue una mirada del mundo, digamos. Pero si vamos a Chile, fundamentalmente con los datos de la última encuesta nacional, que es el INE del 2017, es la última que tenemos, el último reporte, está segregada por regiones. ¿Ya? La siguiente, para que aparezca la... Y ustedes se dan cuenta que la región del Maule destaca por sobre el promedio nacional, con 16,7% de adultos mayores respecto al promedio. De nuevo, siguiente. Y solamente somos superados por la región de Valparaíso y la región del Biobío. Es decir, tomando en consideración el envejecimiento acelerado del mundo en general, de todos los países, y particularmente de América Latina, Chile, y de Chile ahora, la región del Maule es la tercera región con la mayor tasa de adulto mayor. Sin duda que es una región en donde el envejecimiento es un problema que hay que abordar. Siguiente, por favor. Siguiente. Si ustedes observan estas dos imágenes, aquí hay algo tremendamente relevante. En el lado izquierdo, ustedes pueden observar una forma de envejecer, ¿ya? Que habitualmente se le llama envejecimiento exitoso. ¿Qué significa esto? Significa que son adultos mayores de la comunidad, generalmente con capacidades funcionales tanto para actividades de la vida diaria como para actividades instrumentales, actividades procedimentales, y son por lo tanto independientes. Esta es la realidad que conocemos desde la comunidad. Sin embargo, en su lado derecho, ustedes pueden observar que hay otra realidad de adultos mayores, que son los adultos mayores en centros cerrados o adultos mayores institucionalizados. Es decir, que pasan en estos centros y por tanto se transforman en usuarios de un sistema sanitario que fundamentalmente es asistencial, lo que va provocando entonces una reducción de su capacidad funcional. Siguiente. Entonces, cuando se ingresa a estos centros, se produce, y así lo declara la literatura, un proceso llamado institucionalización. ¿Qué significa esto? Que los adultos mayores, fundamentalmente al cabo de 3 meses que están en estos centros, comienzan con un proceso de deterioro funcional y cognitivo, dado por las características, por las estrategias sanitarias que tienen estos centros, por las rutinas que tienen estos centros. Y por lo tanto, desde lo que nos interesa a nosotros, se va perdiendo la capacidad funcional y la independencia de estos sujetos, cosa que no ocurre en la comunidad. Ahí que existe esta diferencia. Se ha establecido que estos eventos, ¿ya?, de deterioro, tanto cognitivo, de relaciones sociales, cognitivos, funcionales, motores, empiezan a ocurrir fundamentalmente al cabo de 3 meses en estos centros. Pues bien, ¿qué es lo que dice la literatura respecto a esto? Que cuando está este proceso de institucionalización, se produce un menor tiempo activo. Miren, el tiempo que pasan ellos porcentualmente, de las 24 horas, pasan sentados, 56,9%, acostados, 24,8%, y solamente caminan
el 8%. Es decir, la mayor parte del tiempo ellos están en una condición inactiva. Con respecto a la actividad física, los adultos mayores que están en estos centros, se ha reportado que solo el 10% de ellos realiza actividad física 2 veces a la semana. O sea, tremendamente bajo respecto a la población que tenemos. Con respecto a la caída, los adultos mayores que están en estos centros, se ha establecido que el 50% de ellos se va a caer durante el año que están en estos centros. En cambio, los adultos mayores de la comunidad, solamente durante el primer año o durante un año, solamente el 30% se va a caer. Es decir, estos adultos mayores, solo por el hecho de entrar a estos lugares, aumentan su probabilidad de caída. Obviamente que está asociado con una menor actividad física y con una conducta más bien sedentaria. Y, si ustedes se dan cuenta en el último punto, la probabilidad de nuevas caídas al año siguiente de la primera es de 5 veces más respecto a los adultos mayores de la comunidad, que solamente es 2 veces más. OR significa odds ratio o probabilidad. Es decir, es más probable que un adulto mayor que está en estos centros se caiga al segundo año que se caiga al segundo año si vive en la comunidad. Es decir, estamos dándonos cuenta que solo por el hecho de cambiar el espacio físico tiene un efecto directo sobre la capacidad funcional. La siguiente, por favor. Este es un dato no menor, porque estas son, de alguna forma, los antecedentes de gobierno y, por tanto, las estrategias de gobierno que existen hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado, esto es en la actualidad. Y revisando la normativa para la construcción de centros de adultos mayores, ¿ya? Establecimiento de larga estadía, si quisiéramos construir un centro y quisiéramos cumplir con las normas sanitarias, me llamó la atención, y por eso yo lo destaco, que el artículo 14 de este reglamento, que es bastante amplio, dice que una de las cosas que se debe tener es recomendable que estos centros cuenten con servicios de enfermería, nutrición, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y asistencia social. Y yo quisiera destacar esto, porque es recomendable, no es una obligación, no es un criterio para poder abrir estos centros, es solamente una recomendación. Y eso yo creo que me llama la atención, y yo también dejo esa inquietud a ustedes, de que a la luz de toda la evidencia que existe del deterioro funcional que se presenta en estos adultos mayores, estos profesionales, kinesiólogos, profesores de educación física, no sea una obligación tenerlos en nuestros centros. ¿Qué es lo que existe por obligación en estos centros? Tener un director, que puede ser un psicólogo, que pudiera ser incluso un TENS, un técnico de enfermería. Y eso sí es preocupante, porque claramente no va acorde con lo que se presenta en la evidencia científica. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en Talca? Ya hemos bajado desde la realidad de los países, se destacó lo que pasa en Chile, en la región del Maule, y fundamentalmente el Talca, donde se hizo este estudio. Según el CENAMA, en el 2017 existen al menos 4 centros que están inscritos y declarados en centros cerrados, con una población de 95 adultos mayores. Abajo ustedes ven en un gráfico de torta la distribución porcentual de ellos. El 42% se encuentra en el Padre Alberto Hurtado, el 34% en Sierra de Jesús, el 7% de Indigo en la Casa de Reposo y el 17% en el Centro Nueva Florecer. Esta fue la población que se estimó o se utilizó para hacer este estudio. La siguiente. Tomando estos centros, que es lo que existía en Talca, se hizo una pequeña encuesta para verificar si la realidad de Talca
era consistente o era coherente con lo que la literatura estaba informando. Y aquí ustedes se dan cuenta que frente a la pregunta ¿cuáles son los profesionales contratados en jornada completa en estos centros? Si ustedes se dan cuenta, el 100% es paramédico, porque es una obligación para la construcción de estos centros. Eso corrobora lo que dice digamos, los documentos. El kinesiólogo un 50% y el profesor de educación física 0%. O sea, no hay profesor de educación física contratado en estos centros. El siguiente. Ahora, frente a la pregunta, ¿qué actividades realizan el adulto mayor en estos centros durante el día? Si ustedes se dan cuenta, el mayor porcentaje de ellos, el 100% en realidad, ven televisión y escuchan música. Y el 75% juegos de carta y lectura. Versus un 25% de baile entretenido y un 50% de actividad física funcional. Y eso es consistente con lo que dice la literatura, a lo menos del año 2015, en donde la mayor actividad o las actividades más frecuentes que hacen los adultos mayores en centros cerrados es jugar carta, ver televisión, escuchar música o leer. Es decir, estamos en una realidad local que es consistente con la literatura. La siguiente, por favor. Pues bien, en vista de esta situación, surge la pregunta, dado que son adultos mayores frágiles, con dependencia funcional o baja independencia funcional, con cierto grado de deterioro cognitivo, ¿qué tipo de actividad física podríamos realizar en estos centros? Y además, considerar un aspecto no menor, que también es una realidad, por lo menos de Latinoamérica, que son centros sin muchos recursos para la implementación de gimnasios o la compra de equipos para la actividad física. Y haciendo una revisión sistemática, nos damos cuenta que a lo menos desde el año 2011, es decir, casi 10 años, existe una estrategia de actividad física llamada entrenamiento neuromuscular que, si ustedes se dan cuenta, ha sido utilizada en actividad de educación física primaria, ha sido utilizada en el deporte, inestabilidad crónica de tobillo, ha sido utilizada también en adultos jóvenes. Es decir, hay una modalidad de entrenamiento que ha sido utilizado al menos hace 10 años atrás. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de entrenamiento bien particular? Está en la imagen que ustedes tienen abajo. El fundamento biomecánico, digamos, de este tipo de entrenamiento se basa en un modelo de postura bípeda llamado el modelo del péndulo invertido. Este es un modelo bastante antiguo, de la década de los 80, por Janikevich, que es un modelo que plantea que la postura bípeda se basa en un péndulo cuyo centro de rotación es el tobillo y cuyo centro de masa es la cadera. ¿Cuál es la característica de este modelo? Que es un modelo inestable. Y yo aquí quisiera hacer bastante hincapié en el concepto de inestabilidad y no en el concepto de equilibrio, que son conceptos totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el modelo de péndulo invertido aborda la estabilidad como una condición neuromotora que se basa, como ustedes observan en la imagen de la derecha, de 3 grandes pilares. Un pilar de aferencia sensitiva, un pilar de integración sensorial y un pilar de efectores, que son fundamentalmente mecánicos. La eficiencia de estos 3 pilares permiten que el sujeto modifique su estabilidad, es decir, desarrolle habilidades motoras para evitar caerse y, por tanto, no pierda el equilibrio. Es decir, desde el punto de vista mecánico,
la estabilidad postural es una condición neuromotora, neurobiológica, individual del sujeto, y el equilibrio es solo una relación mecánica de fuerzas que puede ser igual entre sujetos, aunque estos tengan distintos niveles de estabilidad. Pues bien, basado en estos conceptos neuromotores, se investigaron cuáles son los efectos de este tipo de entrenamiento. La siguiente, por favor. Y este tipo de entrenamiento tiene tres grandes efectos. El primero, que aumenta el control propioceptivo del sistema articular. El segundo, que genera activación muscular. Y el tercero es que mejora la estabilidad postural, ¿ya? Vuelvo a hacer hincapié que no se habla de equilibrio porque es un concepto solamente de relaciones de fuerza, y aquí estamos bajo un concepto neuromotor. Ahora, características de este entrenamiento que lo hace particular, fundamentalmente que no requiere de elementos externos, un peso, una mancuerna, una banda elástica, bicicleta, nada. Es solamente un ejercicio que se basa en el péndulo invertido, es decir, se basa en una condición de inestabilidad para que se activen los sistemas aferentes, los integradores y los eferentes. Es decir, todo aquel ejercicio que la posición de partida sea una posición estable, es decir, una posición con una base de sustentación amplia, una posición segura para el sujeto, en estricto rigor no podría ser considerado un entrenamiento neuromuscular. Porque los entrenamientos neuromusculares, como ustedes ven en la imagen, es un ejercicio cuya posición de partida es una posición que estimula la inestabilidad precisamente para que se activen estos tres pilares neuromotores. La siguiente, por favor. Ahora bien, volvemos a nuestros adultos mayores que están en centros cerrados. Ustedes los ven ahí haciendo ejercicio, pero es todo lo contrario de lo que es un entrenamiento neuromuscular. Esto es lo que habitualmente quienes han trabajado con adultos mayores o han visitado centros de adultos mayores, probablemente esta imagen es bastante cotidiana o esperable con respecto a sus actividades de educación física o sus actividades recreativas. Que si bien no es algo malo, probablemente esto es una actividad que tiene muchos efectos de relaciones sociales, no necesariamente es un ejercicio o es una actividad que fomenta estos tres niveles, propiocepción, fuerza muscular y estabilidad, para prevenir uno de los mayores riesgos de un adulto mayor cuando entra a estos centros, que es caerse. Y ustedes bien saben que un adulto mayor que se cae tiene una alta probabilidad de pasar a una condición de postración debido a la caída, que habitualmente es una fractura de cadera. Y así lo dice la literatura. Las actividades que habitualmente tienen estos adultos mayores son actividades físico-recreativas que más bien tienen un impacto sobre la autoestima o las relaciones sociales. Pues bien, dado esta información, ¿cuál es el problema de investigación de este estudio? ¿O cuál fue, digamos, porque este estudio ya se realizó? La siguiente, por favor. Entonces, el problema de investigación de esta investigación fue que no hay información o no se han reportado resultados de este tipo de entrenamiento en la población adulto mayor institucionalizada. Eso es lo relevante. Información existe, como ustedes ya vieron, en adultos jóvenes, en deportistas, en la comunidad, pero no en estos adultos mayores. La siguiente, por favor. Objetivo de este estudio: evaluar los efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular sobre el riesgo de caída en adultos mayores
institucionalizados y objetivos específicos, establecer el efecto del entrenamiento sobre el riesgo de caída y sus covariables, y también determinar la influencia del entrenamiento en la correlación entre covariables. La siguiente. Este estudio formuló 3 hipótesis. La primera, que el entrenamiento reduce significativamente el riesgo de caída en el adulto mayor. La segunda hipótesis es que provoca cambios significativos en las correlaciones directas entre las covariables cognición, independencia funcional, fuerza, estabilidad y flexibilidad, que fueron las covariables que se estudiaron. Y la tercera hipótesis es que el entrenamiento neuromuscular provoca cambios significativos en las correlaciones indirectas de depresión, resistencia aeróbica, independencia funcional, fuerza muscular, estabilidad, flexibilidad y miedo a caer. ¿Ya? Entendamos como correlaciones directas. Ustedes bien saben que las correlaciones son asociaciones solamente de relación entre variables, no de causalidad. Y directas, entiéndase que ambas se modifican en el mismo sentido, e indirectas que se modifican en sentidos distintos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Este estudio, con respecto a su metodología, fue un ensayo clínico controlado con distribución aleatoria ciego simple. Entiéndase que es un ensayo clínico controlado porque tiene un grupo control. Hubo distribución aleatoria de los grupos, que ya vamos a ver cuál fue el mecanismo. Y ciego simple porque los evaluadores del estudio no sabían o no supieron a qué adulto mayor estaban evaluando, justamente para evitar el sesgo de dicho conocimiento. En este caso, ellos no supieron si estaban evaluando al adulto mayor del control o estaban evaluando al adulto mayor que recibió el entrenamiento neuromuscular. ¿Ya? Los criterios de selección de este estudio fueron los criterios de inclusión: mayores de 60 años, capacidad para comprender órdenes, capacidad para desplazarse de manera independiente, ¿ya? No estar participando en ninguna actividad física y, como les comentaba, ser residente por más de 3 meses. Criterios de exclusión: sobre 85 años, estar cursando episodios agudos de dolor musculoesquelético y haber presentado un accidente cardiovascular encefálico en los últimos 6 meses. La siguiente. Dado que esto es un ensayo clínico, ¿ya? Aquí se presenta el flujograma de actividades según CONSORT, en la cual el reclutamiento, como ya les comenté, fue una población de 95 sujetos, que era la totalidad de adultos mayores que estaban registrados en estos 4 centros que presentaba el Senama de la ciudad de Talca. Esa era la población. De ellos fueron excluidos 62. ¿Por qué fueron excluidos en este estudio? Porque no cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión. Y por lo tanto, la población de estudio solamente fueron 33 sujetos. ¿Ya? Ahora, estos 33 sujetos, que son los que cumplieron con estos criterios de inclusión y de exclusión, ¿ya?, fueron asignados a algunos de los grupos del estudio, al grupo control y al grupo experimental. Y el mecanismo por el cual fueron asignados fue un mecanismo aleatorio llamado sobrecerrado. ¿Ya? Aquí hay que hacer la diferenciación entre la determinación de la muestra y la asignación de los grupos. ¿Ya? La asignación de los grupos es una actividad posterior, una vez que ya se ha establecido la muestra de estudio. Y el sobrecerrado es un mecanismo aleatorio en donde los sujetos, en la medida que se iban incorporando al estudio, se le iba entregando un sobre en el cual
identificaba o se le indicaba a qué grupo iba a participar. Esto es un ciego simple, por lo tanto era imposible evitar que el sujeto supiera en qué grupo estaba, porque era obvio que si no estaba haciendo nada era experimental, control, y si estaba haciendo ejercicio era experimental. El ciego simple en este caso era importante porque el evaluador es el que no sabía de dónde provenía el adulto mayor, ¿ya? Por lo tanto, en la asignación aleatoria quedaron 16 sujetos en el grupo experimental y 17 sujetos en el grupo control. De ellos, 11 eran varones y 5 eran mujeres en el grupo experimental. Y en el grupo control, 9 eran varones y 8 eran mujeres. El grupo experimental realizó el entrenamiento neuromuscular y el grupo experimental no realizó ningún tipo de actividad física. El seguimiento, no hubo ningún sujeto que interrumpiera la intervención, es decir, el 100% de los adultos mayores completó el entrenamiento, ¿ya? El cual era 3 veces a la semana, y también en el grupo control ningún sujeto dejó de pertenecer a este grupo. Ustedes bien saben que son adultos mayores con riesgo de enfermedad, riesgo de mortandad, en fin, pero afortunadamente no ocurrió ninguna de esas situaciones y por tanto se mantuvo toda la muestra hasta la final del estudio. Por lo tanto, en el grupo experimental se analizaron 16 sujetos y en el grupo control se analizaron los 16 sujetos. La siguiente, por favor. Pues bien, las variables entonces del estudio, la variable dependiente es el riesgo de caída, que es probablemente una de las variables de riesgo más importantes en el adulto mayor centros cerrados. La variable independiente fue el entrenamiento neuromuscular y las covariables, y también llamadas variables intervinientes, variables confusoras, fueron la capacidad cognitiva, el estado nutricional, la depresión, el miedo a caer, la autopercepción de independencia física, la autopercepción de condición física, la fuerza muscular, la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la estabilidad. La siguiente. Solo para recordar, el riesgo de caída, que es la variable dependiente del estudio, fue evaluada a través del test de Tinetti, y recordar que este test tiene un puntaje máximo de 28, subdividido en 3 categorías, de 25 a 28 sin riesgo, de 19 a 24 riesgo moderado y menos de 19 puntos riesgo alto, ¿ya? Entonces, para recordar, Tinetti un test en la cual a menor puntaje, mayor predicción de caída, ¿ya? La siguiente, por favor. Aquí se presenta la operacionalización de todas las variables del estudio, ¿ya? Las que ya les comentaba, las técnicas de medición, los instrumentos que fueron utilizados y la validez y la confiabilidad de estos. Aquí yo quisiera solamente destacar algo importante, porque los tests ya estaban validados. Sin embargo, había que corroborar la confiabilidad de los tests. Entiéndase, validez como la capacidad que tiene el test para indicar lo que dice que hace, digamos. Si el test predice la caída, bueno, que efectivamente predizca la caída, ¿ya? Y todos los test tienen una alta validez, es decir, tienen una alta sensibilidad. Lo que había que verificar si efectivamente eran confiables o tenían una consistencia interna. Entiéndase entonces como confiabilidad que, independiente del sujeto que utilizara el test o del número de veces que utilizara el test, el dato no tuviera diferencias significativas, ¿ya? Y eso sí que era relevante, porque independiente que sea válido, hay que verificar que sea confiable. Y eso se hizo mediante el mecanismo de test-retest. ¿En qué consiste este mecanismo? En que todos los sujetos fueron evaluados en una oportunidad y al cabo de 3 días, ¿ya?, volvieron a ser evaluados. Esto es previo a que comience el entrenamiento. Volvieron a ser evaluados
y se estableció una correlación, habitualmente un coeficiente de correlación intraclase o un coeficiente de Pearson, para verificar si hay relación entre el primer y segundo dato. Y como ustedes observan, la relación o la correlación es bastante alta, es decir, el test es confiable y también es válido. ¿Ya? La siguiente, por favor. Como ya les comenté, hay que evitar el sesgo de la evaluación y eso se tomó la decisión del ciego simple. No era posible hacer un ciego doble, puesto que el sujeto sí sabe que está haciendo ese control y sí sabe que es experimental. Se cumplieron con los aspectos éticos del estudio, que son relevantes para que el estudio sea aprobado por un comité de ética, y este trabajo o esta investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad Católica del Maule. La siguiente, por favor. Aquí está el protocolo de entrenamiento neuromuscular. ¿Ya? Recuerden los tres aspectos o las tres fortalezas que tiene el entrenamiento neuromuscular, que son entrenamientos basados en la inestabilidad. Por una parte, mejora percepción, por otra parte, activación muscular, y por otra parte, estabilidad postural o control motor. Este entrenamiento tuvo 3 fases, que duró 45 minutos en total. La primera fase fue de 15 minutos de calentamiento, después 25 minutos de entrenamiento como tal, y 5 minutos de enfriamiento, que son las 3 fases generales de cualquier entrenamiento o de cualquier actividad física. El calentamiento consistió en caminar por el entorno, ejercicios, movimientos de lateralización, rotación y circunducción de cabeza a cuello, inclinación de tronco hacia ambos lados, flexión-extensión alternada de brazos, abducción y aducción de brazos, flexión alternada de cadera, 3 repeticiones de 30 segundos de estiramiento de cabeza, extremidades superiores e inferiores. Eso es el calentamiento. El entrenamiento consistió en 20 repeticiones de elevación de talón, 20 repeticiones de elevación de antepié, 3 series de equilibrio en posición unipodal, hasta 30 segundos en la posición, y 3 series de mantenimiento de la posición bípeda con los pies en diagonal, es decir, los pies cruzados, hasta 30 segundos en la posición. Terminado eso, el adulto mayor volvía a caminar a ritmo normal durante 5 minutos. Ahora, dado que eran adultos mayores frágiles, se tuvo 3 consideraciones importantes. La primera es que la ingesta de agua o la hidratación era siempre al finalizar cada fase, ¿ya? Al final del calentamiento, al final del entrenamiento y al final del enfriamiento, y también en cualquier momento que él quisiera tomar agua. No había ningún impedimento de eso. Lo segundo es que fueron constantemente monitorizados con frecuencia cardíaca, presión arterial, antes de iniciar el entrenamiento y después del entrenamiento, ¿ya? O después de la actividad física completa, y también durante todo el proceso era medida la saturación, ¿ya? Que se estimó como criterio de detención del entrenamiento si el adulto mayor tenía niveles de saturación de 90 o menos de oxígeno, ¿ya? La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el diseño estadístico que fue utilizado? Primero, determinar la normalidad de los datos a través de Shapiro-Wilk, la confiabilidad del instrumento a través de R de Pearson. Se realizaron estudios descriptivos a través de comparación de edad, IMC y presión arterial entre géneros a través de pruebas de muestra independiente, descripción de patologías crónicas, número de fármacos y autopercepción de condición física a través de tablas de frecuencia, comparación de las variaciones del riesgo de caída y de las covariables a través de ANCOVA. Los sujetos fueron evaluados al inicio y al final del entrenamiento, por tanto, había que evaluar las variaciones y compararlas a través de ANCOVA. Y también el análisis de correlación de dichas covariables pre- y post-entrenamiento a través de R de Pearson. Se estimó un p-value de 0,05
y se utilizó el estadístico SPSS 22. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? La normalidad de los datos fue mayor de 0,05, por tanto tuvo una distribución normal. Es ahí que se utilizó pruebas T y ANCOVA. La confiabilidad del instrumento en promedio fue de 0,94, es decir, una alta correlación entre el primer y el segundo dato, por ende los instrumentos fueron confiables. Con respecto a las tablas descriptivas, la siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, no, anterior, por favor. Solamente para destacar el dato, la anterior, ahí está. Si ustedes se dan cuenta en esta tabla descriptiva, donde las variables eran edad, estatura, IMC, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, fueron comparados entre géneros, ¿ya? Entre géneros, hombres y mujeres. Y se dan cuenta que la única diferencia que hubo entre hombres y mujeres fue la estatura, ¿ya? Era esperable que los hombres fueran más altos que las mujeres, pero en edad, en IMC y en presión arterial no hubieron diferencias significativas entre hombres y mujeres. La siguiente. ¿Ya? Aquí se está mostrando ahora entre control y experimental, y a la vez también entre hombres y mujeres del control y hombres y mujeres del experimental, una descripción de las patologías que ellos presentaban. ¿Cuáles eran? Diabetes, hipertensión, artrosis de rodilla, artrosis de cadera y la ingesta de fármacos o la multifarmacia. La siguiente, por favor. Podemos ver, otra vez, por favor, para que aparezcan todos los destacados. No, anterior, la 1, anterior, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, tanto en hombres y en mujeres, tanto en grupo control como en grupo experimental, la diabetes tiene un alto porcentaje, ¿ya? Así como también la patología de todos los grupos, de todos los sujetos, es la hipertensión. Eso estaba en todos. ¿Dónde hay algunas diferencias? En la artrosis de rodilla, donde era mayor en los hombres del grupo control, la artrosis de cadera, donde eran los hombres del grupo experimental, y donde también la mayoría de los sujetos, tanto hombres como mujeres, consumía al menos 3 fármacos, ¿ya? Y en la medida que van aumentando los fármacos, también va reduciéndose el porcentaje. Ahora, estos datos también eran bastante esperables con respecto a la literatura, porque bien así también lo destaca, que los hombres, y eso incluso también en la comunidad, pero particularmente en el centro cerrado, los hombres son más enfermizos que las mujeres. Probablemente por esta habilidad que tienen las mujeres de generar mayores redes sociales y de mayor interacción social que las... se fue la imagen. Ahí está. Mayor relación social que los hombres, y los hombres tienden a ser más introvertidos y generan menos redes sociales. Y eso se verifica, obviamente, también en sus niveles de enfermedad. Y aquí se dan cuenta que los hombres tienen mayor porcentaje de artrosis tanto en rodilla como en cadera. La siguiente. Pues bien, comparando a la variable dependiente, ya arriba está nuevamente la escala de interpretación de los datos de la prueba de Tinetti, abajo están los resultados, está la comparación de la variación del riesgo de caída. Primero, la comparación de la variación del riesgo de caída entre el grupo control y el grupo experimental. El grupo control, antes de realizar la intervención, tenía 18 puntos y posterior 17 puntos. La siguiente, por favor. Ahí está. Y nos damos cuenta que tiene una variación de menos 1, es decir, al cabo de 12 semanas, que fue lo que duró el entrenamiento, 3 veces por semana, durante 12 semanas, al cabo de 12 semanas, ellos redujeron en 1 punto, es decir, se tornaron más riesgosos. Recuerden que la escala va bajando y por tanto el riesgo va aumentando. En cambio, el grupo experimental, si ustedes observan, antes de iniciar el entrenamiento, eran 18 puntos, igual que el grupo control, pero posterior al entrenamiento
al cabo de 12 semanas fue de 22 puntos, es decir, aumentaron en 4 puntos. Ahora, esto yo quisiera destacarlo, porque si ustedes observan, la diferencia es significativa entre la variación del grupo control y del grupo experimental. Hay una diferencia significativa, que eso es bastante bueno. Lo que sí uno podría observar, digamos, y da para la discusión, que el valor final fueron 22 puntos. Es decir, el sujeto partió en riesgo alto y terminó en riesgo moderado. Es decir, no salió de la condición de riesgo, que sería de 25 puntos hacia arriba. Sin embargo, sí tuvo un efecto significativo respecto al grupo control. La siguiente, por favor. De nuevo, por favor, para destacar las columnas. Y una más. Ahí está. Okay. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las variables? Que son las variables intervinientes o las llamadas variables, las covariables. Aquí están todas. Antes del entrenamiento, al grupo control, después del entrenamiento, su variación. Y se dan cuenta que con respecto al grupo experimental hubieron modificaciones significativas. Obviamente que algunas disminuyeron, por ejemplo el miedo de caída disminuyó el miedo y en otras aumentó. Por ejemplo, la resistencia aeróbica aumentó en 60 metros. ¿Ya? Y el grupo control tuvo mayor deterioro. Por ejemplo, se redujo en 21 metros su resistencia aeróbica, se disminuyó en 2 centímetros su flexibilidad. ¿Ya? O sea, hubieron diferencias. Aumentó en 3 segundos la estabilidad. En cambio, en el grupo experimental hubo una mejoría. Sin embargo, hay que destacar que no hubieron diferencias significativas, ni en la cognición ni en el estado nutricional. La siguiente, por favor. Perdón. Reducir atrás, una última. Ahí está. Aquí hay un valor bastante importante que quisiera destacar. Dado que esto es una relación, es una ANCOVA y por tanto hay una relación de causalidad entre las covariables y la variable dependiente, ¿ya? Se estimó lo que se llama el modelo, la capacidad explicativa del modelo, o el RO, es decir, con qué confiabilidad, con qué ajuste este modelo o estas covariables explican el comportamiento de la variable. No, hacia atrás, por favor. ¿Con qué porcentaje estas variables independientes o confusoras explican el comportamiento de la variable dependiente dado por la intervención de la variable independiente? ¿Ya? Este es un modelo que tiene comportamiento de regresión. Y lo interesante de esto es que la confiabilidad del modelo es bastante alta, con un 86%. Es decir, pudiendo haber muchas más variables que no fueron consideradas, este modelo, con estas variables del miedo de caída, autopercepción, fuerza, resistencia, flexibilidad y estabilidad, son variables tremendamente potentes para explicar el comportamiento de la dependiente por acción de la independiente. Y ese modelo tiene una confiabilidad del 86%. La siguiente, por favor. Una vez más. Otra vez, por favor. Y uno. Ahí está. Ya. Ok, perfecto. Ahí. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ahora el análisis de correlación, ¿ya? O de asociación entre las variables. Si ustedes se dan cuenta, en su columna izquierda están todas las posibles relaciones entre las covariables, ¿ya? En la columna del medio, ustedes observan cómo era la correlación entre estas covariables antes del entrenamiento. Y se dan cuenta que solamente existe correlación en tres oportunidades: la depresión con la estabilidad, el miedo de caída y la estabilidad, y
la independencia funcional y la resistencia aeróbica. El signo negativo ustedes bien saben porque es una correlación indirecta y el signo positivo porque es una correlación directa, ¿ya? Pues bien, ¿qué es lo que sucedió después que los sujetos se entrenaron? Todas las covariables posibles fueron significativas. Eso ya es algo interesante. Y el entrenamiento tuvo un efecto sobre la capacidad de relación entre las covariables, lo que podría fortalecer entonces el modelo. Pero además, si ustedes se dan cuenta, aquellas covariables que ya eran significativas antes, aumentaron aún más su correlación. La de menos 0,35 ahora es de 0,50, la de 0,54 a 0,68 y la de 0,40 a 0,48. Es decir, no solamente hubo un cambio en la relación, sino que también aumentó la fortaleza. Y destacar las que están en flecha verde, que pasaron de no haber correlación a una correlación bastante alta de un 0,60, que prácticamente es una correlación moderada. ¿Ya? Y eso es importante, puesto que la literatura indica que uno de los factores de riesgo más importantes que aumenta la probabilidad de caída en un adulto mayor es la fuerza muscular de extremidad inferior. La siguiente, por favor. Ahora bien, desde el punto de vista cualitativo, se le pidió al adulto mayor que contestara una encuesta de autopercepción, ¿ya?, con respecto a su condición física, ¿ya? Esta encuesta consideraba en una pregunta cómo se siente él, y la respuesta posible era muy mala, o cómo es su condición física, muy mala, mala, aceptable, buena o muy buena, ¿ya? Este es el grupo control. En color un poco más oscuro, digamos, es el grupo control antes del entrenamiento, y el color más claro es posterior al entrenamiento. Si ustedes se dan cuenta, antes del entrenamiento, el 52% consideraba que era mala, el 41% aceptable, y solo el 7% pensaba que era buena. Posterior al entrenamiento, pero del otro grupo, el grupo control, al cabo de 12 semanas, sin haber hecho nada, este grupo, el 82% ahora consideraba que era mala, y el 18% era aceptable, y ahora ningún sujeto consideraba que era buena. Es decir, en el grupo control pasaron 12 semanas, obviamente sin ninguna intervención, y por todos los eventos probables o potenciales que ocurren en un centro de larga estadía, donde bien saben, ya lo vimos, el mayor porcentaje del tiempo lo pasan de forma sedentaria, aumentó el porcentaje de ellos que consideraba que su condición física era mala. Yo destacaría fundamentalmente eso. ¿Qué pasó en el grupo experimental ahora? La siguiente, por favor. En el grupo experimental, y aquí hay un dato importante, a diferencia del grupo control, en el grupo experimental habían sujetos que consideraban que su condición era muy mala, cosa que no estaba en el grupo anterior, pero aquí un 12% consideraba que era muy mala, un 68% consideraba que era mala y un 20% aceptable. Aquí también hay algo que es coincidente, donde el mayor porcentaje de los adultos mayores considera que es mala. Eso parecía ser que era la condición general, una condición mala. ¿Qué sucedió? Al cabo de 12 semanas de entrenamiento, este fue el grupo que entrenó, y nos damos cuenta que desaparecieron los sujetos que consideraban que era muy mala, y ahora el 50% consideraba que era aceptable, y apareció un grupo, el otro 50%, que consideró que era buena. Y esto yo creo que es relevante, puesto que aunque ellos no lograron salir del riesgo de caída, no se olviden que la variable dependiente aumentó su puntaje a 22 puntos, no dejó de ser predictivo de riesgo, sin embargo su autopercepción mejoró, y eso es importante para su calidad de vida y para su actividad funcional.
La siguiente, por favor. Ok, la siguiente, por favor. Ok, bien. Entonces, discutiendo estos resultados, yo destaco en esta, digamos, en un marco rojo, dos grandes resultados, dos principales hallazgos. Por una parte, el entrenamiento redujo el riesgo de caída, ¿ya?, a través de cambios significativos de estas variables, variables de capacidad física, variables de estado anímico y de autopercepción de condición física. Y por otra parte, el entrenamiento no provocó cambios significativos ni en la capacidad cognitiva ni en el estado nutricional del residente. Pues bien, la discusión de estos resultados fundamentalmente están enmarcados en tres grandes aspectos. Primero, la selección de los factores de riesgo. Como yo les comentaba, hay múltiples factores de riesgo que podrían haber sido utilizados. Sin embargo, los que fueron considerados en este estudio se basaron en estudios anteriores, Bravo 2018, Millango 2019, en la cual los resultados fueron coincidentes con los encontrados por estos autores, en donde la fuerza muscular de extremidad inferior es sin duda uno de los principales factores de riesgo que puede influir sobre el riesgo de caída, ¿ya? Otro punto importante es destacar que la influencia de la correlación que tuvo el entrenamiento sobre las covariables, ¿ya? Recordemos que el modelo tiene una bondad de ajuste, una capacidad explicativa del 82%, lo que sustenta haber elegido correctamente a las covariables, pero también otro aspecto que pudo haber explicado el comportamiento de la variable dependiente, que es el caso del riesgo de caída, es que el entrenamiento provocó una fortaleza y una mejoría de la relación entre las covariables. Y aquí yo quisiera destacar la relación que hay entre el miedo de caer y la estabilidad, la fuerza de la extremidad inferior y la resistencia aeróbica, y la fuerza de la extremidad inferior y la estabilidad. Ahora, esta estabilidad tiene que ver con la estabilidad dinámica, que fue medida a través del test Up-and-Go Test, donde el sujeto se para, camina 3-4 metros, se da vuelta y vuelve, y por tanto se mide el tiempo. Cuanto más tiempo se demore, obviamente que es mayor la inestabilidad, ¿ya? Y eso pasó en el auto mayor del grupo control, aumentó el tiempo, en cambio el grupo experimental redujo el tiempo. Y aquí vuelvo a insistir en algo que la literatura menciona bastante. La fuerza muscular de extremidad inferior es tremendamente importante para reducir el riesgo de caída. Con respecto a la intensidad utilizada, este estudio se basó en un tiempo promedio de entrenamiento, ¿ya? Habiendo hecho la revisión bibliográfica, la revisión sistemática, las combinaciones de intensidades eran múltiples. 6 semanas, 3 semanas, 16 semanas, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 1 hora, 30 minutos, y se optó por lo más, el promedio, digamos, lo más utilizado dentro de toda esta revisión, que fueron 12 semanas, 3 veces a la semana, durante 45 minutos. Quizás estas intensidades no fueron suficientes para provocar cambios cognitivos ni tampoco del estado nutricional, ¿ya? Aquí se abre la ventana, digamos, de haber hecho un estudio con más tiempo, a lo menos unas 16 semanas, para volver a observar si estas variables se modifican o no. Y finalmente, también destacar algo importante con respecto a esto. Hay estudios donde se aplicó el entrenamiento neuromuscular que sí provocó cambios ya en el estado nutricional del residente, cosa que no ocurrió en este estudio. Pero yo destaco que estos adultos mayores ingirieron suplementos combinados, fundamentalmente vitamina D, ¿ya? Y por lo tanto
parte de la explicación del por qué no provocó cambios este entrenamiento, por una parte puede ser el tiempo del estudio, la intensidad utilizada, pero también porque no hubieron otros elementos externos, además del entrenamiento, a diferencia de, por ejemplo, el estudio de Murillo del 2019, donde se ocuparon suplemento alimenticio. La siguiente, por favor. Una más, por favor. Ok. Entonces, este estudio yo diría que tiene obviamente potencialidades y también limitaciones o debilidades. Las potencialidades de este estudio yo destaco fundamentalmente tres. Como ustedes se dan cuenta, es un estudio bastante seguro para los adultos mayores de centros cerrados. El 100% de ellos finalizó el entrenamiento. Como yo les comentaba, ellos fueron constantemente monitorizados, tanto en su saturación, porque obviamente que hay un trabajo cardiorrespiratorio, presión arterial, pero también, dado que era un entrenamiento que se basa en el péndulo invertido, es decir, se basa en una condición de inestabilidad para estimular estos tres pilares neuromotores, siempre existía la posibilidad de que alguno de ellos se cayera. ¿Sí? Porque obviamente es una condición de inestabilidad, no es una condición de estabilidad como los que actualmente existen. Y era un criterio de eliminación. Recuerden que está el de inclusión, está el de exclusión, pero también existe el de eliminación. Era un criterio de eliminación, es decir, que el sujeto abandonara el estudio, no solamente que abandonara el entrenamiento, sino que abandonara el estudio, si se llegaba a caer o si el sujeto manifestaba temor a continuar con el estudio o temor a continuar con el entrenamiento. Era un criterio de eliminación. Pero como yo les comenté y ustedes vieron en el flujograma de Consol, el 100% de los sujetos terminó el estudio, es decir, es un entrenamiento bastante seguro para ellos. Lo segundo, ninguno de ellos manifestó dolor osteoarticular, es decir, es un entrenamiento de bajo nivel de estrés osteoarticular. Y sin duda, una de las cosas más importantes es un estudio que tiene, es un entrenamiento que tiene bajo costo de implementación, puesto que no requiere idealmente ningún elemento externo, dado que se basa fundamentalmente en la condición de inestabilidad postural. Ahora, limitaciones de este estudio: no fueron evaluadas variables como la calidad de vida, el tipo de medicación, ni tampoco la alimentación, que, como ustedes bien saben, son también covariables que podrían seguir aumentando la fortaleza del modelo explicativo del estudio. Ahora, con respecto al tipo de medicación, solamente fueron descritas el número de fármacos, pero no necesariamente se especificó qué tipo de medicamentos tomaban. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ok, entonces, una más, no sé si... Ahí está, perfecto. Entonces, como conclusiones de este estudio y eventuales sugerencias para seguir avanzando en esta investigación, existen tres conclusiones de este estudio. La primera, que el entrenamiento neuromuscular disminuyó significativamente el riesgo de caída de los adultos mayores a través de cambios en la depresión, en el miedo de caer, en la fuerza, flexibilidad, resistencia, estabilidad y a través de la autopercepción de independencia y condición física. Es decir, los cambios de estas covariables explican el por qué el entrenamiento logró disminuir el riesgo de caída. También el entrenamiento influyó significativamente en la correlación tanto directa como indirecta de las covariables y, como ya fue mencionado, no provocó cambios significativos ni en la capacidad cognitiva ni en el estado nutricional de sus residentes. Sugerencia entonces para continuar investigando: incorporar esta modalidad de ejercicio a la estructura organización de los centros de larga estadía. Recuerden ustedes que solamente es recomendable un profesor de educación física o un kinesiólogo. Reforzar el modelo de intervención multidisciplinario y proponer este protocolo a las autoridades sanitarias para su incorporación a nivel gubernamental.
La siguiente. Yo quisiera, como les comenté, esta investigación es parte de la tesis doctoral y también dejo a modo de consulta artículos que fueron también generados a partir de las investigaciones que se realizaron con adultos mayores. La siguiente. Son otros artículos. La siguiente. Y la siguiente. ¿Ya? Este es el último artículo. Yo quisiera destacar este porque este es el último de mayo de ahora, digamos, aprobado por la revista ahora en mayo. Y este es bastante interesante porque es un estudio de regresión logística binaria, de probabilidad, en donde se propone un modelo para estimar el temor a caer en los adultos mayores y el riesgo de caída. La siguiente. Muchas gracias. Dejo entonces la ronda de preguntas. Abro, digamos, para la ronda de preguntas. ¿Se escucha? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, profesor. Están escribiendo, hay unos alumnos que están escribiendo. Es que yo no veo eso. Exacto, yo le voy a ir diciendo lo que escriben. Perfecto, ningún problema. Profesor, Rocío pregunta, ¿hubo alguna exclusión respecto a usuarios con ayuda técnica? No. Buena pregunta. La verdad es que el criterio de inclusión era que ellos fueran independientes, ¿ya? De movilidad independiente, pero no fueron restringidos si esta independencia era con ayuda técnica o sin ayuda técnica, ¿ya? Es decir, la población era bastante escasa, digamos. Recuerden que de los 95 sujetos solamente cumplieron con criterios 33. Pero la verdad es que aquellos adultos mayores que utilizaron bastones o alguna otra ayuda técnica no fueron excluidos del estudio. ¿Ya? Ahora, sujetos como ellos eran muy pocos. La verdad es que el 90% de los sujetos no utilizó nada. Y de los que utilizaron era solamente un bastón, uno, ni siquiera eran dos, o algún burro o bastón grande, digamos, muleta, sino que era un bastón canadiense. Pero no era la mayoría. Quizá uno podría haberlo excluido por el uso de ayuda técnica, pero los sujetos eran bastante funcionales con su bastón y no influyó mayoritariamente en los ejercicios. Profesor, otra consulta aparece de Cristian. Él menciona, ¿por qué no realizó progresiones del entrenamiento en el transcurso de la investigación? A ver, la progresión del entrenamiento fundamentalmente no se consideró, dado que en este tipo de población no había antecedentes respecto al entrenamiento, ¿ya? Y porque además eran adultos mayores frágiles. El hecho de incorporar progresión, que en su momento fue considerado hacerlo,
cabía la posibilidad de que estos adultos mayores, dado que es un entrenamiento de inestabilidad, y eso es lo que yo quisiera recalcar, no solamente es aumentar el número del tiempo del ejercicio, sino que cada ejercicio está asociado con una condición de mayor inestabilidad. Cabía la posibilidad que ellos se cayeran o le aumentara el temor a realizar el ejercicio, ¿ya? Porque aquí no estamos hablando de que al sujeto se le pasó una pesa de 2 kilos y al cabo de 2 semanas se le pasó una pesa con un 20% más alta, porque no estamos hablando de resistencias externas, estamos hablando de condiciones de inestabilidad postural que gatillan la respuesta de estos 3 centros. Por lo tanto, la progresión aquí hay que interpretarla como condiciones más inestables, y una condición más inestable es una condición de más riesgo de caída. Por lo tanto, cabía la posibilidad de que el sujeto aumentara el temor a caer, dado que ya tenían temor a caer, porque era un dato, o finalmente se cayera. Y eso provocaría la exclusión, la eliminación del sujeto, dado que él manifestaría no continuar, y si se cae, también sería eliminado, porque hay un criterio de eliminación. Y por tanto tendríamos una población, una muestra mucho más pequeña de lo que teníamos, que eran 33. Ahora, como ya hay resultados favorables, creo que el segundo paso ahora es, yo me inclinaría por 2 vías. Una, aumentar el tiempo del entrenamiento, ¿ya? Y otra es aumentar la intensidad del entrenamiento con una progresión de inestabilidad. Profesor, Rocío dice muchas gracias por la respuesta anterior, y Paula pregunta ¿acaso se le puede aclarar el término de equilibrio versus estabilidad? Perfecto. Mira, cuando se habla de estabilidad, ¿ya? Estabilidad postural, que es más bien un concepto clínico, control motor, que es un concepto mucho más grande, pero particularmente cuando se habla de estabilidad postural, estamos hablando de una habilidad motora o neuromotora inherente al sujeto o particular de ese sujeto. ¿Cuál es esa habilidad? Esa habilidad es que el sujeto es capaz de generar lo que se llaman reacciones posturales, estrategias posturales para evitar caerse. Esa es estabilidad. Equilibrio es una condición general, no es una condición individual, es una condición general que desde el punto de vista físico o mecánico solo es cuando 2 fuerzas se igualan, es decir, una fuerza externa con una fuerza interna. Por ejemplo, si yo soy perturbado, estoy parado y soy perturbado por una fuerza de 20 newton, para mantener el equilibrio yo debo generar una fuerza de 20 newton, porque la igualdad de fuerzas se considera equilibrio. El punto es que para generar 20 newton yo debo modificar mi estabilidad, debo generar estrategias motoras para poder producir 20 newton y equilibrar la fuerza externa. Van a haber sujetos que van a ser capaces de generar esos 20 newton y por tanto se van a equilibrar, y van a haber sujetos que no van a ser capaces de generar 20 newton y por tanto no se van a equilibrar, y va a haber una fuerza a favor de la perturbadora y por tanto el sujeto o va a cambiar de posición o simplemente se va a caer. Entonces, cuando se interviene un sujeto y se quiere reducir el riesgo de caída, yo no puedo modificarle el equilibrio, porque el equilibrio es solo una condición física. Lo que yo debo intervenir es su habilidad individual, es decir, tengo que mejorar su estabilidad. Y este tipo de entrenamiento ha demostrado, es un estudio, digamos, en una muestra muy pequeñita, 33 sujetos, pero es prometedor, logró modificar la estabilidad y por tanto logró reducir el riesgo de caída.
Profesor, otra pregunta acá, Carmen, menciona, ¿para qué tipo de patologías recomienda aplicar en entrenamiento neuromuscular? Mira, si tú recuerdas los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, aquí fueron excluidos aquellos sujetos que habían tenido un accidente vascular en menos de 6 meses, porque evidentemente es una variable que habría influido en el rendimiento motor del sujeto, es decir, él podría no haber tenido efectos, no porque el entrenamiento no fuera bueno, sino porque evidentemente su condición neurológica lo disminuía. Ahora, ¿en qué patologías? Yo no daría alguna patología en particular. Sí, yo sugeriría que fueran aquellos sujetos que son capaces de comprender órdenes, primero que nada, ¿ya? Por ejemplo, sujetos con demencia, adultos mayores con demencia, la verdad que no veo cómo podríamos hacerlo, porque el sujeto tiene que cumplir ciertas órdenes, el sujeto tiene que adquirir ciertas posturas para que se estimulen estos 3 pilares. Si el sujeto no comprende la orden, no va a poder hacer el ejercicio y probablemente lo haga mal y se corre el riesgo de caerse. Entonces, yo creo que se tiene que analizar cada caso de forma individual, obviamente que con ciertos criterios. Primero, el entrenamiento es bueno para aquellos sujetos que cumplen con la condición de independencia física, es decir, que son capaces de mantenerse de pie por sí solos. Y segundo, en sujetos que son capaces de comprender órdenes. Yo me abocaría en eso. Como ustedes vieron, todos los sujetos tenían, o la gran mayoría tenía artrosis de cadera y no hubo ningún inconveniente. Todos tenían hipertensión, no hubo ningún inconveniente. Todos tenían cierto grado de depresión y no era inconveniente. Todos tenían plurifarmacia y no era inconveniente. ¿Ya? Pero sí, yo creo que este entrenamiento no tendría ningún efecto, puesto que no se podría realizar, fundamentalmente por eso, aquellos sujetos que no fueran capaces de comprender órdenes. Profesor, ya para finalizar la ronda de preguntas, Iván pregunta, ¿la pauta de ejercicios que se realizaron para tratar las variables mencionadas, fuerza en extremidades, equilibrio y flexibilidad, fueron planteados por usted o utilizó los que aparecen en el Senior Fitness Test? El Senior Fitness Test es un test para evaluar la condición física o la condición funcional. El Senior Fitness Test fue utilizado para determinar las covariables, pero no fueron utilizados esos ejercicios porque esos son ejercicios evaluativos. Por ejemplo, la fuerza en el Senior Fitness Test es parar y sentarse, y eso no está dentro de la pauta de ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, como plantea la persona, el Senior Fitness Test fue utilizado dado que es un test que considera ciertas covariables, que efectivamente yo también consideré. Pero la evaluación que se utiliza en el Senior Fitness Test no fue considerado como un ejercicio de entrenamiento neuromuscular, pero son cosas totalmente distintas. Los ejercicios fueron construidos en base a la revisión bibliográfica, ¿ya?, de propuestas o de estrategias de protocolos de entrenamiento neuromusculares que existía ya en la literatura, en entrenamiento de deportistas, en adultos jóvenes, en sujetos con patologías crónicas, que era la evidencia científica de este tipo de entrenamiento. ¿Ya? Profesor... Mira, justamente, es súper buena la pregunta de la persona, porque el haber propuesto una pauta nueva habría probablemente también llevado a la validación del entrenamiento. ¿Te das cuenta? Y eso habría sido probablemente otro tipo de estudio, digamos. La validación del entrenamiento. Ya, y ahora sí, para finalizar, Patricio pregunta, ¿acaso si podría profundizar el modelo basado en el péndulo invertido?
para lograr entender cómo afecta en las tres variables indicadas. Perfecto. Mira, el péndulo invertido es un modelo mecánico que propone que la postura bípeda, ¿ya? La postura bípeda es un péndulo, pero invertido. Ustedes bien saben que un péndulo es un instrumento que tiene un centro de giro superior y una masa inferior. Cuando este péndulo, estoy hablando de normalidad, cuando este péndulo es sacado o la masa es sacada de su posición vertical y uno suelta la masa, esta masa va a volver inmediatamente a su posición vertical. ¿Por qué? Porque el centro es superior y la masa es inferior. Y por tanto es una condición muy estable. La condición de estabilidad postural es que el cuerpo es capaz de volver a su posición original. Entonces, un péndulo es muy estable porque para el lado en que uno lo mueva, siempre la masa va a tender a volver a su posición original. El modelo del péndulo invertido de Janichelli propone que la persona o la postura bípeda es un péndulo invertido, es decir, la masa ahora es superior y el centro de giro es inferior, donde habitualmente se sugiere que es el tobillo. Entonces, si está invertido, significa que si la masa que está a nivel de cadera o el centro de masa sale o se aleja de la posición vertical, la propia masa del cuerpo tiende a que la postura se pierda, tiende a que el sujeto cambie su posición. ¿Ya? Cambie su posición. No tiende a volver a la posición original, sino que tiende a cambiar su posición porque mientras más se aleje la masa de la vertical, la masa comienza a generar lo que se llama un torque. Pues bien, ¿cómo el cuerpo es capaz de evitar perder la posición? Es activando estos tres centros neurológicos: la aferencia, integración y eferencia. Y cuando hablamos de eferencia, hablamos fundamentalmente de propriocepción y fuerza muscular. Y cuando hablamos de integración, es decir, que es capaz de tomar toda la información aferente, analizarla y proponer una estrategia motora para evitar el desplazamiento de la masa y perder la posición, hablamos de estabilidad. Y ahí están los tres elementos del neuromuscular. Por eso es que, tomando la pregunta del compañero, ¿por qué no se hizo progresión? Porque hacer progresión significa aumentar la inestabilidad. No es aumentarle en 1 kilo la mancuerna, porque no es un ejercicio de resistencia muscular, es un ejercicio neuromotor. ¿Ya? Y cuanto más intenso, es más inestable. Ok, profesor. Bueno, estamos ya en la hora. Gracias por realizar este curso, que, vuelvo a repetir, es un curso autoinstructivo, por eso era súper importante que estuvieran en la videoconferencia para solucionar dudas y que lo aclaren un poco, pero esto depende de cada uno, tiene que ahora realizarlo. Está súper bien explicado y bueno, cualquier duda yo estoy para ayudarlo. Muchas gracias a todos, gracias profesor por todo y nos estaremos viendo para la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Éxito en el curso. Muchas gracias a todos.